vamos a empezar. El tema que vamos a ver se llama polígonos. Polígonos, bueno, polígonos regulares. En realidad hay que hacer esa acotación porque luego tenemos que ver otro tipo de polígonos que son irregulares. Entonces, vamos a hacer la aclaración de que son polígonos regulares. Profe, entonces la clase de hoy es tema nuevo. Sí, ya empezamos tema completamente nuevo. Y como les decía, para los que han estado preguntando por la actividad semanal, chicos, mejor esperar esta clase. Es más, pueden esperar la de hoy e incluso la de mañana y ya hacer la actividad. De por sí la actividad tienen chance hasta el viernes a las 2 de la tarde de hacerla, o sea, tienen toda la semana. Y son actividades sumamente cortas. Son 2, 3 ejercicios como mucho, ¿verdad? Entonces, yo creo que fueron 4 los que les puse a ustedes. Más bien les puse mucho, pero bueno. La cuestión es que son preguntas muy sencillas, muy directas, muy concisas. Entonces, yo les recomiendo que siempre mejor se esperen a la clase virtual, ¿verdad? Ok, polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Así a resumidas cuentas, un polígono regular es una figura geométrica que va a tener todos los lados congruentes y todos los ángulos internos congruentes. Entendamos que congruente es igual, ¿verdad? Entonces, un polígono es una figura que tiene todos los lados iguales. Voy a darles acá varios ejemplos. Bueno, voy a graficar varios polígonos para que me entiendan la idea. Por ejemplo, vean este polígono. ¿Ok? Este polígono que me estoy inventando ahí. Este polígono, si ustedes cuentan los lados, tiene 5 lados. ¿Ok? Y todos, bueno, yo aquí con este programa hago que todos los lados miden igual. Bueno, efectivamente todos los lados miden igual. Entonces, este polígono, como tiene 5 lados, se va a llamar pentágono. Los polígonos van a recibir nombre de acuerdo con la cantidad de lados que posean. ¿Ok? No es lo mismo un polígono de 5 lados que uno de 6, que uno de 7, etcétera, ¿verdad? Obviamente. Depende de la cantidad de lados que tenga, va a recibir un nombre. Otro ejemplo, quiero hacer otro polígono. Vamos a ver cómo me va. Voy a hacer un polígono más grande esta vez. Voy a hacer uno de 8 lados. Ahí está. Si ustedes observan ese polígono tiene 8 lados. ¿Ok? Vamos a contar. El polígono que tiene 8 lados se llamaba octágono, ¿verdad? Ahí en el video los explican los nombres de los polígonos. Este se llama octágono. Y chicos, ahí yo puedo continuar haciendo polígonos y polígonos y polígonos. Son infinitos los polígonos que hay. Obviamente vamos a trabajar siempre en polígonos, llamémosle entre comillas normales. ¿A qué me refiero normales? Polígonos pequeños. No es que yo les voy a poner a ustedes un polígono de 100 lados, ¿verdad? Jamás, imposible. Vamos a trabajar polígonos relativamente, o sea, el polígono más grande que vamos a trabajar es como el de 12 lados, más o menos. El polígono de 12 lados. Ya es como un caso muy extremo. Pero normalmente vamos a andar en polígonos de 3 lados, 4 lados, 5 lados y 6 lados. Ok, chicos, la primera parte... Sí, está bien. Perdón. Okay, la primera parte que quiero que dominemos aquí son los elementos que cada polígono tiene. Para eso, me voy a llevar este polígono para acá. Un segundito. Voy a darles el ejemplo, o sea, la explicación con este polígono de 8 lados. Pero todos los polígonos se van a comportar igual. O sea, las características que yo les voy a explicar ahorita o los elementos van a aplicar igual para todos los polígonos, ¿verdad? No crean que solo va a aplicar para el octágono. Ok. Lo primero es que el polígono tiene lados. Empezamos con detalles muy obvios, ¿verdad? Los lados son la distancia que hay entre vértice y vértice. Por ejemplo, aquí abajo hay un lado. Todos estos son lados y todos son congruentes, ¿verdad? Los puntos o las esquinas, como usted quiera llamarle, se llaman vértices. Estos puntos de acá. Voy a señalar uno. Se llama vértice. Ok, se llama vértice. Ok, el polígono tiene centro. También tiene centro, aunque, bueno, el centro va a tener una función ahí más adelante. Igual que una circunferencia, el polígono va a tener centro. Ahora sí, vienen dos de los elementos, diría yo, más importantes que tiene el polígono. El primero se llama la apotema. La apotema de un polígono, chicos, es la distancia que hay desde el centro hasta la mitad de un lado, ¿ok? Es decir, la apotema va a salir del centro del polígono y va a caer a la pura mitad de un lado. Va a partir el lado, por lo tanto, a la pura mitad, digamos.
Yo parte de la pura mitad. Ahora, yo la apotema, por facilidad, la voy a trazar hacia abajo, ¿verdad? Vamos a trazar acá. Ahí, vamos a ver. La voy a trazar hacia abajo, pero normalmente usted puede trazarla, digamos, para cualquier lado. O sea, usted puede trazar la apotema para este otro lado. Y va a venir a hacer la misma función, ¿verdad? Va a partir el lado a la pura mitad, ¿ok? Va a partir el lado a la pura mitad. Además de eso, la apotema tiene otra función. La apotema siempre, muchachos, siempre me va a formar un ángulo de 90 grados. Ella, donde pega aquí en el lado, me va a formar un ángulo de 90 grados. Esta otra apotema lo mismo. Y para cualquier lado que usted trace va a suceder lo mismo, ¿verdad? Normalmente, como les digo, la apotema yo la voy a trazar hacia abajo. ¿Okay? Es la forma más fácil de interpretarla, de analizarla y de todo lo demás, pero la pueden trazar en realidad para cualquier lado. De hecho, si el polígono tiene 8 lados, va a tener 8. Si el polígono tiene, les decía entonces, 8 lados, va a tener 8 apotemas. Una apotema yo puedo tirar una para cada lado, digamos. Y en todas funciona lo mismo. Todas me van a formar 90 grados, todas me van a partir el lado a la mitad, etc. Segundo elemento, importante, porque les dije que eran dos, ¿verdad? Dos elementos bastante importantes. El segundo elemento, bastante importante, se llama el radio. Voy a escribirle aquí, voy a ponerle AP nada más de apotema para abreviar ahí. El radio es la medida que hay desde el centro del polígono hasta cualquier vértice. Oigan esta parte, a cualquier vértice. O sea, la medida del radio ya no va a ser lo del apotema, que el apotema viene y cae aquí a la mitad de un lado. No. El radio, más bien, donde va a caer es a vértice. Igual sale del centro, ¿ok? Igual me va a salir del centro, pero se va a venir para un radio y no para la mitad de un lado. Ese es el famoso radio del polígono. O sea, que no solo la circunferencia tiene radio, ¿verdad? El polígono también tiene radio. Vamos a ponerle una R. Y de hecho acá se me forma un triángulo, chicos, bastante importante y que vamos a trabajar, pero demasiado, que es este que voy a subrayar como en celeste. Este triángulo que se me genera dentro del polígono y que, ojo, se me va a generar en todos los polígonos, lo vamos a trabajar bastante, chicos. Y ese triángulo va a estar compuesto por 3 lados, ¿verdad? Es un triángulo, pero ojo cuáles son. La apotema, que está acá, ¿verdad? El radio, que sería este de acá, y con un segmento abajo pequeñito, que ese segmento que genera ahí abajo ese triángulo celeste, no es el lado del polígono, chicos. No es el lado completo, es la mitad del lado. No es el lado completo. Ok, esos elementos de los polígonos son bastante importantes, tienen que dominarlos bastante bien. Preguntas teóricas, que usted sepa que es un apotema, que usted sepa que es un radio, un vértice, un lado, etc. Ahora, vamos, bueno, me falta un elemento, perdón, me falta un elemento. No es tan importante, se lo digo tan importante a nivel de ejercicios, porque normalmente no se menciona, pero por aquello de que se mencione, que lo tengan en cuenta, vamos a ver la famosa diagonal. ¿Qué es una diagonal? Una diagonal es una línea que va de vértice a vértice, pero no consecutivo. ¿Qué significa no consecutivo? Que no van seguidos. Es decir, una diagonal puede ser una línea que vaya desde este punto hasta este. O puede ser incluso hasta aquel otro allá. O puede ser incluso para allá. O sea, hay montones de diagonales en un polígono. Hay bastantes. Porque aquí estoy sacando solamente las diagonales que están saliendo desde este vértice, ¿verdad? De este punto. Pero hay montones, pueden salir de todo lado. Eso es la famosa diagonal. Es el elemento que ahí me hacía falta. La diagonal. Ok, eso es con respecto a todos los elementos del polígono, a sus lados, vértices y apotemas y radios. Hay otra parte importante, chicos, que tenemos que dominar dentro del polígono, que son los ángulos. Pero antes de explicarles los ángulos, yo necesito que me digan si está claro, digamos, qué es un vértice, que usted sepa que es un vértice, que usted sepa que es un apotema, que usted sepa que es un radio, que usted ¿Me sepa lo puedo volver a explicar, por favor? ¿Cuál parte? Dígame. El vértice. Ok, el vértice es como las esquinas, nada más, del polígono. Los vértices son como las esquinitas que tiene el polígono. Bueno, eso es otra cosa importante. Si el polígono tiene 8 lados, entonces va a tener 8 vértices. Si el polígono tiene solamente, qué sé yo, 3 lados, si es un triángulo, digamos, que es el polígono más pequeño que hay en cuanto a sus lados, va a tener solamente 3 vértices, ¿verdad? 1, 2 y 3.
Entre más lados tenga el polígono, más vértices va a tener. Entonces, si el vértice es este, y la diagonal va a ir de un vértice a otro vértice, digamos, ahí va como en medio del polígono. ¿Estamos claros? Profe, ¿y la apotema? La apotema sale del centro y llega a la mitad de un lado. Por ejemplo, usted puede sacar la apotema del centro, que es este punto de acá, y tirarla hasta aquel lado de allá. Eso es una apotema. Forma 90 grados, parte del lado de la mitad. Se pueden trazar apotemas para cualquiera de los lados, y todas las apotemas van a hacer la misma función. Partir el lado a la mitad y formar... Profe, ¿y siempre va a ser desde ese punto que va a salir la apotema? Siempre va a salir del centro, es correcto. Tanto apotema como radio siempre me van a salir del centro del polígono. Es decir, usted no puede llegar y decirme, voy a trazar la apotema y que salga de este punto de acá y que llegue aquí y forme 90 grados. No, eso no sería una apotema. La apotema es necesario que salga del centro del polígono. Profe, ¿qué significa la R? Radio. Radio del polígono. Oye, ¿qué era el radio? Es que estoy escribiendo y eso me pierdo un poco. Ok, el radio sale del centro del polígono, igual que la apotema, ¿verdad? Pero ya no va a llegar a la mitad de un lado, sino que llega a un radio, a un vértice, perdón. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, si yo quiero sacar un radio, tiene que salir del centro, sí, pero tiene que pegar ahora a un vértice. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre apotema y radio. Ok, gracias. Profe, El ¿puedes radio- subir un segundo arriba? ¿Puedes Claro. subir? Ah, ok. Nada, Gracias. solo el título. El radio no forma 90 grados, chicos. Eso es importante. La única que va a formarme 90 grados es la apotema. El radio no. El radio cae ahí y forma un ángulo diferente cada vez, digamos. Otra cosa importante. Si un polígono tiene, por ejemplo, vamos a este ejemplo. Tiene 8 lados. ¿Okay? Es un octágono. Si tiene 8 lados, entonces va a tener 8 vértices, 8 radios, 8 apotemas, pero no va a tener 8 diagonales. Vieran que las diagonales sí se comportan completamente diferente con respecto a los demás segmentos. Las diagonales pueden ser más. De hecho, el de 8 lados tiene bastantes, tiene 50 y resto de diagonales en total, ¿verdad? Entonces, las diagonales sí se salen un poco, digamos, en cuanto a la estructura del polígono. Como les digo, va a tener este polígono 8 vértices, 8 lados, 8 apotemas, 8 radios, pero no, ojo esa parte, pero no 8 diagonales. Va a tener más diagonales. Ahí tienen diferentes cantidades de diagonales. Yo ahorita les explico cómo saber cuántas tienen, porque hay una forma de saberlo. Ahorita les explico. Ok, chicos, voy a entrar ahora a la parte de ángulo. Nos van a interesar principalmente 3 ángulos, ¿ok? Nos van a interesar principalmente 3 ángulos. Son los siguientes. El primero se va a llamar ángulo interno. El ángulo interno, tal y como la palabra lo dice, se me forma dentro del polígono, ¿verdad? Internamente en el polígono, pero, en un vértice. Es decir, usted selecciona un vértice cualquiera, voy a seleccionar este vértice de acá, el M, el vértice M, y el ángulo se me formaría, por ejemplo, acá. Ese ángulo es un ángulo interno, ¿de acuerdo? Se me forma en un vértice y por dentro del polígono. ¿Solamente se puede hacer en este vértice? No. En cualquiera de los vértices usted puede formar un ángulo interno. Este va a ser un ángulo interno también, por ejemplo. Este va a ser un ángulo interno también, por ejemplo. Y en todos los vértices a usted se le va a formar un ángulo interno. ¿De acuerdo? Voy a escribirle por acá entonces. Ese es un ángulo interno. Chicos, entonces, si en cada vértice se me forma un ángulo interno, ¿cuántos ángulos internos creen ustedes que vamos a tener en el polígono? Lo mismo, exacto, 8. Igual, 8 vértices, entonces 8 ángulos internos. Lo mismo. El siguiente tipo de ángulo que quiero que veamos se llama ángulo externo. Como la palabra lo dice, de externo está por fuera del polígono esta vez. Es decir, ya no se forma al lado adentro, sino al lado afuera. Pero vieran que no es tan fácil. El ángulo externo se me va a formar por fuera, digamos, pero no así. Es gente que me dice, profe, entonces, ¿ese es el ángulo externo? No. Para usted poder hacer un ángulo externo, y esta parte necesito que le presten buena atención, chicos. Para usted poder hacer un ángulo externo en un polígono, usted necesita proyectar un lado. ¿Qué significa proyectar un lado? Ok, quiero que se enfoquen en este lado de acá que acabo de subrayar en celeste. Enfóquense en ese lado. Si yo quiero proyectar ese lado, lo que tengo que hacer es extenderlo. Entonces, aquí lo voy haciendo. Ay, me salí. Y me salgo. ¿Ok? Me salgo. Eso es proyectar un lado. Y el ángulo externo se me va a formar acá. Es decir,
el ángulo externo se me va a formar en la proyección de un lado. En cualquiera de los 8 lados usted lo puede hacer. Digamos de que usted quiere proyectar este otro lado que le sigue. Igual, lo puede hacer. No, Lo proyecta hacia arriba. Lo proyecta para acá. Es una clase. Y de igual forma, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de otro ángulo externo. Y pueden proyectar cualquiera de los lados. El ángulo externo es un poco difícil de entender al principio por el hecho de que hay que modificar el polígono. Es decir, usted tiene que expandir un lado, extender un lado, digamos. Pero ya después le agarramos la idea y se va a volver fácil. Van a ver. Proyecta un lado y el ángulo externo va a estar por fuera del polígono. Ahí en la proyección de un lado. ¿Está claro, chicos, lo que es el ángulo externo? Proyectando un lado, ¿verdad? Perfecto. Y me falta solo un tipo de ángulo que se llama el ángulo central. El ángulo central, como la palabra lo dice de nuevo, se forma en el centro del polígono. Pero para poder, oigan bien, chicos, para poder formar un ángulo central, usted necesita trazar 2 radios. Y el ángulo central se me va a formar en medio de 2 radios consecutivos. Por ejemplo, digamos de que yo trazo un radio. ¿Se acuerdan que el radio llegaba a la esquina, verdad? Digamos de que yo trazo un radio ahí. Y trazo otro radio acá. 2 radios pegaditos, ¿verdad? El ángulo central se forma ahí. En medio de esos 2 ángulos, ¿de acuerdo? O en medio de esos 2 radios, más bien. Entonces, el ángulo central va a ser un ángulo que se me va a formar, sí, en el centro del polígono, pero en medio de 2 radios consecutivos. Ese es el ángulo central. ¿Ok? Ese es el ángulo central. Profe, ¿y el ángulo central se puede hacer en otro? O sea, no hay. Sino Lo mismo se puede hacer a cualquier lado. Digamos de que a usted se le ocurre trazar 2 radios para acá, uno para acá y otro para acá. Igual, ahí se me forma un ángulo central. De hecho, adivinen cuántos ángulos centrales vamos a tener en este octágono. 8 también. Al haber 8 radios, yo puedo formar 8 ángulos centrales en un mismo polígono. Hay 8 de todo, excepto de los diagonales, ¿verdad? Que sí, si hablamos que las diagonales son un caso ahí un poco diferente. Pero hay 8 de todo. Necesito que se copien, bueno, yo sé que está un poco complicado copiar ese polígono, pero en la medida de lo posible, si lo pueden copiar o tomarle un pantallazo y luego copiarlo, qué sé yo, sería bueno. Todos esos elementos, yo sé que son muchos, yo sé que es mucha información, son muchos elementos, de verdad, los que tienen un polígono, pero los van o sea, se los van a aprender y esto se va a sentir fácil, porque en todos los polígonos es igual, esa es la ventaja, ¿verdad? Si yo ahorita les pongo un hexágono, que el hexágono tiene 6 lados, ya igual, el ángulo central va a estar en la misma posición, el ángulo externo igual, la apotema va a ser lo mismo, solamente que en un hexágono, ¿verdad? Pero va a ser lo mismo. Ok, chicos, ahora, ¿qué nos interesa de todo esto? O sea, ya entrando en materia. Profe, usted manda la clase ahora, ¿verdad? Voy a ver si la puse a grabar. Sí, la puse a grabar, ahora yo la subo. Ok. Ok, ¿qué es lo que nos va a interesar, digamos, de todos estos elementos de los polígonos? Voy a empezar con los ángulos. Con los ángulos, usted tiene que saber determinar cuánto mide cada ángulo. Es decir, que yo le digo a usted, ¿cuánto mide el ángulo externo de ese octágono? O si fuera un hexágono, o si fuera un pentágono, o si fuera lo que fuera, el polígono que sea, usted tiene que saber cuánto mide cada ángulo. La forma correcta de medir ángulos es con un transportador, digamos. O sea, esa es la forma de, no sé si conocen el transportador, en la escuela a uno le enseñan a usarlo. Esa es la forma correcta de medir ángulos. Pero a nivel de secundaria, a ustedes no se les pide usar transportador. Hay fórmulas, chicos, para encontrar cuánto mide cada ángulo en un polígono. ¿De acuerdo? Hay fórmulas. Entonces, por ejemplo, hay una fórmula, si usted quiere, ya que entramos en formulito, vamos a ver. Hay una fórmula, si usted quiere saber cuánto mide, por ejemplo, el ángulo central, o el ángulo externo, o el ángulo interno. Y esas fórmulas, por ejemplo, en Faro las dan, entonces yo se las voy a dar a ustedes. Por ahí tenemos esa ventaja. Voy a empezar con el ángulo central. Si usted quiere saber cuánto mide un ángulo central de un polígono, la fórmula es 360 entre n. N lo que me va a representar en estas fórmulas, chicos, por si lo quieren apuntar también, ojalá vayan haciendo todos los apuntes, ¿verdad? N es el número de lados. Entonces, por ejemplo, si usted quiere encontrar cuánto mide el ángulo central de este polígono,
Estamos analizando, este polígono tiene 8 lados, ¿verdad? Estamos hablando que es un octágono. Entonces usted hace 360 entre n, pero estamos hablando de que es un octágono, entonces entre 8. Listo, el ángulo central mide 45. Muy sencillo, en realidad, muy fácil la fórmula. Obviamente no siempre va a ser 8. Puede que yo les dé un polígono de 3 lados, de 6 lados, de 10 lados, de 12 lados, y ahí pues va a depender cada ejercicio, pero la fórmula no me cambia. Entonces, si yo quiero encontrar el ángulo central, ahora, qué sé yo, de un pentágono, por ponerles otro ejemplo, el pentágono tiene 5 lados, entonces 360 entre 5 lados, 72. Ahí está, en el pentágono, el ángulo central mide 72. ¿Estamos claros con la formulita para encontrar cuánto mide el ángulo central de un polígono? ¿Estamos claros? Contesten ahí para estar seguro y continuar. Va, profe, que lo estoy copiando. Sí, profe. Vamos bien, ¿verdad? Está claro. 360 entre el número de lados y listo. Bueno, y obviamente los ángulos se van a medir en grados. O sea, si usted le da 72, ok, el ángulo mide 72. ¿72 qué? 72 grados, ¿verdad? Voy ahora con la fórmula del ángulo externo. El ángulo externo. Y la fórmula para el ángulo externo es 360 entre el número de lados. Es exactamente la misma para encontrar el ángulo central que el ángulo externo. ¿Por qué sucede eso? Porque el ángulo central y el ángulo externo de los polígonos, de cualquier polígono regular, siempre tienen la misma medida. Al tener la misma medida, entonces va a tener la misma fórmula. Entonces, por ejemplo, vamos otra vez siguiendo con el ejemplo del octágono. El ángulo central, que es este, voy a subrayar en color amarillo. El ángulo central, que es este de acá, y el ángulo externo, que es este de acá, en teoría miden lo mismo. Van a medir exactamente lo mismo. Por eso es que tienen la misma fórmula. 360 entre n. Ángulo interno. Ya lo que es la fórmula para el ángulo interno, sí cambia un poco. ¿Ok? La fórmula para calcular el ángulo interno de un polígono regular es 180 n menos 2 dividido entre n. Es un poquito más grande la fórmula. Igual yo se las voy a regalar, entonces no se estresen por esa parte. Para el ángulo interno usamos esa fórmula. Entonces, por ejemplo, digamos de que usted quiere saber cuánto mide el ángulo interno de este polígono. Tenía 8 lados, no se les olvide. Todo lo estoy haciendo con base en el ejemplo de 8 lados. No quiere decir que siempre vaya a ser un polígono así, ¿verdad? Entonces, usted se viene a la fórmula o a la calculadora para aplicar la fórmula y usted dice, ok, sería 180 n menos 2, o sea, 8 menos 2. 8 menos 2. Dividido entre n, o sea, dividido entre 8. Simplemente es sustituir la n por 8 y aplicar la fórmula. 135 grados, eso es lo que va a medir el ángulo interno de ese polígono regular. Ahora, ¿siempre van a ser 8 lados? Jamás. Cada polígono va a ser diferente. Si usted quisiera, por ejemplo, encontrar el ángulo interno de un hexágono, por decir un ejemplo, el hexágono tiene 6 lados, ¿verdad? Entonces sería 6 menos 2 entre 6. 180, 6 menos 2 entre 6. Y listo, da 120. Y así se puede aplicar con cualquier polígono. Yo sé que la fórmula se ve complicadilla y todo, pero digamos, yo se las voy a regalar primero que nada. Y segundo, siempre se aplica igual. Lo que va a cambiarme es el número de lados. Ok, una fórmula más. No, mentira, me faltan dos, más bien, dos fórmulas más. Esta fórmula casi que no se usa, pero la voy a ver porque en Faro la metieron. Entonces, se me ocurre que podría entrar. Hay una fórmula si usted quiere saber cuánto es la suma de los ángulos internos de un polígono regular. Es que esta primera fórmula de acá, esta digamos que estoy señalando acá en rojo, es para usted encontrar cuánto mide un ángulo solito, es decir, un ángulo individual. Usted de esa forma encuentra, digamos, la medida del ángulo en sí. ¿Ok? Pero la de abajo le va a encontrar la suma de los ángulos internos. O sea, le va a encontrar cuánto suman todos los angulitos internos que se forman ahí. Es casi lo mismo que la de arriba, nada más que la de arriba me encuentra un ángulo y esta me encuentra todos los ángulos sumados. O sea, es diferente, chicos, tienen que ver, tener mucho cuidado. Es diferente si yo les pido cuánto mide el ángulo interno a cuánto miden todos los ángulos internos juntos, sumados, ¿verdad? La fórmula para la suma de ángulos internos es 180 n menos 2. Esa es la fórmula para encontrar todos los ángulos internos sumados.
Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del octágono, si yo quiero saber cuánto me suman todos los ángulos internos, sería 180, 8 menos 2, ¿verdad? N menos 2, o sea, 8 menos 2, 1080. Obviamente da por lo general da grande, porque ya estamos hablando de que son todos los ángulos internos, ¿verdad? Sumados. Entonces, por lo general, esta suma de ángulos da un toquecillo grande, ¿sí? Da así 1000 y resto, 500, 600, 700 y resto, por ejemplo. Última fórmula. Profe, no entendí por qué los ángulos internos dan tanto. No son los ángulos internos, es la suma de todos. Sí, ¿por qué la suma de todos da tanto? No es... Muchos ángulos, es que son 8, veamos el polígono. Son ángulos y estoy sumando todos, ¿verdad? Todos los ángulos internos. Todos estos que estoy haciendo aquí en negro son ángulos internos. Imagínense lo que puede dar toda la suma de todas esas medidas de ángulos internos. Ah, es la suma de todo. Ok, La ok. suma, correcto, es la suma. Es la suma de todos los ángulos internos. Ok, y la última fórmula, chicos, es para las diagonales en total que tiene el polígono regular. ¿Se acuerdan que esas diagonales eran un montón? Les dije antes. Ok, hay una formulita para encontrar cuántas diagonales usted puede trazar en un polígono. Vieran que una vez, les voy a contar una experiencia, un profesor explicaba lo de las diagonales, ponía a los estudiantes a trazar todas las diagonales. Eso era un despelote, y no está mal, no está mal, pero hay que trazar todas, o sea, ahí ya tengo una trazada, ¿verdad? Por ejemplo, 2, 3, 4, 5, son un montón, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, imaginen todas las diagonales que empiezan a salir de todo lado, porque ya todos esos son diagonales. Esos fueron los muchachos que vinieron a que yo les explicara ese tema. Yo les dije, bueno, uno puede empezar a trazar diagonales a lo loco, y está bien, algún día va a encontrarlas todas, pero hay una fórmula mágica, les decía yo, hay una fórmula que me va a encontrar todas las diagonales de un solo sin necesidad de que usted tenga que empezar a trazar y trazar ahí a lo loco, ¿verdad? Que se puede, chicos. Es más, me gustaría hacerlo en este pentágono, por ejemplo. En este pentágono, vamos a ver. Si usted se pone a trazar diagonales, sería una, es que el problema es que esos polígonos tienen muchas diagonales. Para trazarlas todas, falta... Otra. Bueno, en el Todas pentágono las diagonales es como unir todos los vértices. es como unir todos los Profe, vértices. En el pentágono los, me encanta, sí. los vértices consecutivos también cuentan. No, porque un vértice consecutivo sería un lado. Ok. Tiene una diagonal. ¿De acuerdo? Vean, por ejemplo, es más, hagámoslo de por sí con este programilla que yo uso muy fácil. Hagámoslo acá en este octágono a ver cuántas diagonales hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, me faltan, ¿verdad? Claro, 12, 13, 13, y hay otra, 14, y hay otra, 15, 16, 17, 18, 19, aquí hay otra, 20, creo que ya, o sea, son 20, bueno, no eran tantas a final de cuentas, 20 diagonales en total tiene ese polígono. Ustedes se imaginan lo que es en el examen que yo les pregunte, ¿cuántas diagonales tiene el octágono? Y usted tenga que hacer primero el dibujo del octágono, que es sumamente complicado, y luego empezar a trazar diagonales y contarlas todas. Es muy complicado. La fórmula para encontrar las diagonales en total que tiene un polígono es n por n menos 3 dividido entre 2. Si usted aplica esa formulita, le va a encontrar todas las diagonales que tiene el polígono y no se tuvo que estresar trazando y trazando y trazando diagonales. Entonces, por ejemplo, en el octágono son 20, ya las contamos ahí, ¿verdad? Son 20 diagonales, pero si usted hubiera aplicado simplemente la fórmula, le hubiera quedado 8 menos 3 dividido entre 2, y vean lo que me da la fórmula, chicos. La fórmula me está diciendo que el octágono, el de 8 lados, da 20 diagonales en total. Mucho más fácil con la fórmula, creo yo. Ahora, si usted quiere ponerse a trazar diagonales a lo loco, lo puede hacer.
O sea, no es que no se pueda. Lo que pasa es que para efectos de examen y de tiempo y todo lo demás, es mejor que usted simplemente aplique la fórmula para encontrar cuánto miden, o cuántas diagonales más bien tiene el polígono regular. Sí, imagínense un polígono de 15 lados, por ejemplo. Porque eso es otra cosa. Entre más lados tenga, obviamente, se disparan las diagonales, ¿verdad? Más diagonales van a haber. Entonces, también hay que tomar eso en cuenta. Chicos, por ahí estaríamos con las fórmulas de ángulos y demás. Hay otras formulitas que me interesa bastante, que es para calcular el área y el perímetro de un polígono regular, que son, de hecho, los dos elementos más importantes. Todo esto de los ángulos es importante, pero y se necesita y todo lo demás. Pero todo va a caer siempre a encontrar el área y el perímetro. Eso es lo que básicamente se les va a preguntar siempre de un polígono regular. Chicos, vean, para el área de los polígonos hay un detalle. Hay fórmulas, demasiadas fórmulas para encontrar áreas de polígonos. Y de hecho, hay gente que se ha inventado fórmulas para diferentes polígonos. Es decir, hay fórmulas especiales para el hexágono, hay fórmulas especiales para si tiene 5 lados, hay fórmulas... ¿A qué llego con todo esto? Hay un montón de fórmulas para áreas, o sea, demasiadas. Yo, como ustedes me caen tan bien, entonces yo lo que voy a hacer con ustedes es, yo descubrí una fórmula, bueno, de hecho la descubrimos en la academia en la que yo trabajo con mis hermanos. Hay una fórmula que me va a resumir, digámoslo así, todas las áreas de todos los polígonos. Hay una fórmula especial, yo le llamo así, fórmula especial, porque me reúne todas las fórmulas en una sola. Es decir, esta fórmula especial me sirve para todos los polígonos. No tienen que estresarse de que si es un polígono uso una fórmula, de que si es otro polígono uso otra, que si es un triángulo, que si es un cuadrado. Esta fórmula que les voy a dar es mágica, les digo yo a los estudiantes, porque de verdad les va a ahorrar un montón de procedimientos, chicos, y un montón de fórmulas que no se van a tener que aprender también. La fórmula es la siguiente. Cópienla y ojalá si la pueden enmarcar y todo, porque esa fórmula va a ser bastante útil. La fórmula es lado a la 2 por n sobre, ya una fracción, 4 por el tangente. Ahorita recordamos qué es eso de tangente. De 180 sobre n. ¿Ok? Esa es la fórmula para calcular el área de un polígono regular. Hoy no nos vamos a adentrar tanto a aplicarla, hoy solamente se las coloco ahí. Mañana que nos volvemos a ver, les voy a explicar bien cómo aplicarla y todo lo demás, pero por hoy solamente se las coloco ahí. Esa es la fórmula, chicos. L es lo que mide cada lado, ¿ok? Entendamos L como lo que mide cada lado. Y ya habíamos hablado que N, que por cierto lo tienen que usar acá y acá, N es el número de lados que tiene el polígono. Es decir, para usted aplicar esa fórmula, lo único que ocupa es saber cuánto mide cada lado, primero, y segundo, cuántos lados tiene. Si no saben esos datos, eso sí, no se puede aplicar la fórmula. Pero normalmente, y te lo digo ya en ejercicios generales, normalmente a ustedes se les va a decir cuánto mide cada lado. Es decir, cada lado mide 10 centímetros, 8 centímetros, no sé. ¿Y cuántos lados tiene? Si tiene 10 lados, 11 lados, 20 lados. Bueno, no, dijimos que no íbamos a trabajar polígonos tan grandes, ¿verdad? Pero los lados que tenga es la n. Y esa fórmula se aplica, van a ver, muy fácil. Mañana la retomamos. El perímetro, por su parte, el perímetro es la suma de todos los lados. Ese es el concepto de perímetro. O sea, si usted busca en internet perímetro, es eso. Suma de todos los lados. Pero si lo vemos matemáticamente, hay una fórmula. Porque sumar todos los lados a veces se hace un poquillo tedioso. Más si es un polígono grande, que usted vaya sumando lado por lado, se hace muy complicado. Hay una fórmula que me resume el perímetro muy fácil. Pueden aplicarla. N por L. Si usted aplica esa fórmula, automáticamente está encontrando el perímetro, ¿de acuerdo? Automáticamente estamos encontrando el perímetro. N por L, encontramos el perímetro. Y volvemos a lo mismo. N es el número de lados que tiene el polígono, ¿verdad? Y L es lo que mide cada lado. Es diferente, chicos. Vieran que contarles de experiencias ya, hay muchos estudiantes que confunden N con L. O sea, son cosas distintas, no es lo mismo. L viene de lado y es lo que mide la medida a cada lado. En cambio, N es el número de lados. Es diferente, ¿verdad?
número de lados es diferente que lo que mide cada lado. Entonces, para que lo tomen ahí en cuenta. Bueno, chicos, yo sé que es demasiada información de polígonos. Yo lo sé. De hecho, por hoy solamente vamos a ver esto. Profe, No, ok. no voy a empezar a aplicar a fórmulas todavía. Nada más quiero que vean la teoría, que ojalá se la repasen y mañana empezamos a aplicar. Ya le doy la palabra por ahí. En cuanto a la actividad semanal, que ustedes tienen que hacer, antes les dije, pero se los voy a recalcar. La actividad semanal, chicos, espérense a que hayamos visto bien la materia para que la puedan hacer bien fácil, porque si no se van a complicar. Digamos, ahorita no hemos aprendido a sacar áreas todavía. Ahí está la fórmula y todo, pero no hemos aprendido a sacar áreas. Entonces yo preferiría como que se esperen y la hagan mañana o así, para que no tengan errores. ¿Dudas, chicos, por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien iba a hablar? Ok, supongo que estamos claros. Dime, Valeria. ¿Cierto que se canceló Faro? Para 11º año, ¿verdad? Ah, A 10º no se ha dicho nada, pero me imagino que a 10º se lo van a correr para el otro año. O sea, todo lo que pasó, todos los anuncios que hicieron ayer, que el MEP hizo ayer, es para 11º. De ustedes todavía no se sabe nada. Pero, profe, cancelaron Faro para ellos, digamos, a 11º. Ya Sí, no, ni el otro año, solo nada. para ellos. ¿Y entonces qué van a hacer? Los 11º se van a poder graduar sin necesidad de hacer ninguna prueba, con solo pasar quinto. Se salvaron, porque no les toca hacer ni bachi ni faro al final de cuentas. En cuanto a 10º, todavía no se sabe, chicos, hay que esperar. Hay que esperar que el MEP se pronuncie, pero yo me imagino que lo que van a hacer con 10º es correrlo al otro año. Es que ustedes todavía tienen todo el otro año de clases. Entonces, ustedes sí hay posibilidad de correrlo. El de ellos no se podía ya correr más. O sea, no había forma. Entonces, por eso tuvieron que obligar, o sea, se vieron obligados a cancelarlo. Bueno, chicos, si no hay dudas, entonces lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Mañana les voy a enseñar bien cómo aplicar áreas y cómo aplicar perímetros. Todavía no hagan mejor la actividad virtual, ¿verdad? Yo les voy a dar mañana la explicación bien clarita y tienen hasta el viernes para hacer la actividad. ¿Estamos, chicos? Dime. Yo ya la hice. ¿Ya la hizo y se la jugó? Sí. Sí, le pedí a una de mis primas que me ayudara. Ah, ok, no hay problema, no hay problema. Por eso les digo, si ustedes creen que la pueden hacer, no hay problema, pero yo sí les recomiendo que mejor me esperen. Muchas pistas y muchas claves yo se las voy a dar en la clase, entonces, como ustedes gusten. Bueno, chicos, los dejo entonces. Chao, profe. Bueno, Chao, chao. nos hablamos Chao. mañana. Que tengan buen día, chao.